¿Todo bien? Sí. Ok. ¿Estamos conectados con la gente online? ¿Sí? Perfecto, bárbaro. Bueno, vamos a presentar a la siguiente ponente de este congreso, que es la maestra Patti Mangone. Una supermaestra con un sistema floral fantástico, pero sobre todo con un trabajo sobre la mujer muy, muy importante y muy significativo. Yo siempre me hago la reflexión de que hay dos temas centrales que ocurren en la vida y en el mundo floral. Ya ven ustedes, los varones somos minoría, ¿no? Hay 300 personas, 10 varones, 290 mujeres. El tema de por qué no hay obra, o no hay libros, o no hay textos, o no hay reflexión sobre el tema de la feminidad, sobre el tema de la mujer. Y lo segundo es el tema de este congreso, el tema de las relaciones, ¿no? Así que bueno, agradecemos a Patti su trabajo sobre el tema de la mujer, agradecemos sus esencias. Patti, te esperamos. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Bueno, primero agradecer a Eduardo, a Dinora, todas las gestiones previas. No tienen idea de cómo los molestamos antes de llegar aquí. Así que muchísimas gracias por todo lo que han hecho. Cuando quiera. ¿Listo? Ok, muy bien. Bueno, saludo también a los que están vía streaming, que se incorporan ahora. Muchas gracias por estar allí. Bueno, a veces cuando comenzamos una relación sabemos exactamente dónde nos estamos metiendo. Otras veces deliberadamente decidimos arruinar las cosas. Otras veces tenemos expectativas determinadas y confundimos lo que estamos viviendo. Creemos que nos libera cuando en realidad nos tiene atrapados. Muchas veces nos aislamos, nos encerramos, creemos que esa protección nos va a salvar de la experiencia. Otras veces creemos que tenemos una buena comunicación, que sabemos cómo conectar con el otro. Incluso creemos que somos capaces de transformarnos y de aceptar los desafíos que nos imponen las relaciones. Sin embargo, nos movemos siempre dentro de la misma cajita. Incluso entramos a los vínculos con una expectativa determinada y creemos ver lo que no está allí. Hasta somos capaces de renunciar a lo que soñamos con tal de tener algo. Bueno, muy bien, eso que vieron es humor gráfico de un humorista argentino que se llama Tute, que nosotros queremos mucho por su compromiso en cuanto al humor, vinculado precisamente a las relaciones de pareja. Él toca 3 temas: las relaciones de pareja, las relaciones entre niños y las relaciones entre psicoterapeuta y paciente. Les recomiendo ver su humor, es genial. Era nada más a modo introductorio,
como para acercarnos a esta cuestión de qué es el matrimonio. Y aclaro que no hablaré del matrimonio en términos administrativos y contractuales, sino que vamos a hablar del matrimonio como una experiencia del alma, como esa unión mística que se da entre dos partes que pueden estar representadas entre dos personas, pero que ocurren fundamentalmente dentro nuestro. Son dos aspectos de nosotros que se relacionan y que se predisponen a unirse. Y esa predisposición surge de una pulsión, una intención inconsciente, oculta, muy oculta en el fondo del alma, que tiene un origen muy remoto, según lo entienden los alquimistas. A ver si apunto bien. Ok. Joseph Campbell dice, creo que uno de los problemas en el matrimonio es que las personas no se dan cuenta lo que es. Ellos piensan que es una larga historia de amor y no lo es. El matrimonio no tiene nada que ver con ser feliz, tiene que ver con ser transformado. Y cuando se realiza la transformación, es una magnífica experiencia. Pero usted tiene que presentar, usted tiene que ceder, usted tiene que dar. No se puede dictar simple y llanamente. Quería empezar con esta expresión de Joseph Campbell porque de lo que vamos a hablar precisamente es de la idea de la transformación. Voy a tomar las palabras de Elsa en la ponencia anterior, cuando ella habla de la muerte como transformación, porque el matrimonio es una experiencia de muerte. Es la experiencia de morir al ego, a la individualidad, de morir a la importancia personal. Y en ese camino, en ese derrotero, tenemos que experimentar el fragor de encontrarnos con nosotros mismos o con esa parte nuestra que creemos que hemos perdido, que no está allí. Vamos a comenzar con un relato muy antiguo. No voy a relatarlo todo, porque es muy largo y porque tampoco es el propósito de esta ponencia, pero sí como para hacer una pequeña relación sobre qué entendemos por amor y por la unión de los opuestos cuando hablamos de amor. En la Edad Media se hizo muy famoso un relato, el relato de Tristán e Isolda, que cuenta la historia de un caballero que trabajaba al servicio de un señor que le encomienda la tarea de encontrar a la mujer con la que pretendía casarse, ir a buscarla y llevarla hasta el encuentro del señor. Tristán tenía miedo de fracasar en su empresa. Entonces decide darle a Isolda, que es la futura prometida de su señor, una poción mágica que contendría un cabello de Isolda y otro de su señor para asegurarse que ella estuviera enamorada de su señor y no lo rechace. Pero el destino hizo que cayera en la poción un cabello de Tristán. Entonces, finalmente ambos se enamoran perdida y ciegamente al beber de esa poción. Pero fue sobre todo ciegamente. Se enamoran de tal forma que no pueden controlar lo que les pasa. La historia relata un montón de idas y venidas en cuestiones de este amor, incluso el intento de renunciar a él, amar a otra persona, escaparse juntos a un bosque, vivir de manera primitiva, aislados de la sociedad. Pasan por un montón de circunstancias a lo largo de su vida hasta que la única solución termina llegando con la muerte. Por eso el relato de Tristán e Isolda nos cuenta un poco sobre qué nos pasa a nosotros cuando nos relacionamos con otro. Hay algo de nosotros que muere. Y hay algo vinculado a que esa muerte es lo que en realidad logra sublimar aquello que está en nosotros. ¿Por qué razón los seres humanos nos empeñamos en vincularnos con un otro? ¿Por qué el amor de pareja, el encuentro con otro, el compartir la vida con otro, nos resulta prioritario? ¿Por qué tantas personas padecen la soledad, el no estar en una relación de pareja como una condena? Como si una falla hubiera en ellos que les impide acceder a ese tesoro al que otros acceden con facilidad. ¿Qué es lo que nos impulsa esa búsqueda?
no es el amor romántico tal como lo entendían en la Edad Media, ese amor platónico, ¿no? Que carece de defectos, el otro es perfecto, no tiene defectos, voy por él y voy a obtener de él algo que yo no tengo. Tiene que ver, dicen los alquimistas, dicen los antiguos, con algo que ya está en nosotros, pero que lo buscamos afuera, porque somos incapaces de hacer el recorrido interno. Para profundizar aún más este tema, tendríamos que empezar a considerar la posibilidad de que ese recorrido externo que hacemos en esa búsqueda con un otro debe ir emparejado a un recorrido interno. Es decir, ese matrimonio, esa unión que pretendo con un otro, debería primero, o intentar en forma paralela, adquirirlo en mi intimidad. Y cuando digo intimidad, no hablo de la vida privada, sino hablo del misterio que supone adentrarse en el alma de uno. Para los alquimistas, la pareja alquímica cumple una función primordial. Voy a leerles porque no lo puse aquí en el PowerPoint, pero merece ser leído. Al propio Nicolas Flamel, el famoso alquimista, cuando él relata la primera vez que pudo convertir los metales en plata y en oro. Él dice lo siguiente: así pues, la primera vez que hice la proyección fue sobre el mercurio, del que convertí media libra aproximadamente en una plata mejor que la de las minas, como he comprobado y he hecho comprobar varias veces. Fue el 17 de enero, un lunes, alrededor del mediodía, ante la única presencia de Perenelle, el año de la restitución de la raza humana 1382. Por otra parte, además, siguiendo siempre la palabra por palabra mi libro, lo hice con piedra roja sobre una similar cantidad de mercurio, también ante la única presencia de Perenelle, en la misma casa, el 25º día del mes de abril del mismo año, alrededor de las 5 de la tarde, y lo transmuté verdaderamente en casi la misma cantidad de oro puro, ciertamente mucho mejor que el oro común, más suave y maleable. Puedo afirmarlo con certeza. La realicé 3 veces con la ayuda de Perenelle, que sabía tanto como yo por haberme ayudado en las operaciones, y sin duda, si hubiera querido realizarlo solo, nunca hubiera podido. Me interesa que nos quedemos en esta expresión. Después vamos a hablar de Perenelle, la esposa de Flamel, pero me interesa esta idea de que para que pueda haber un producto de transformación, para que esa transformación ocurra, se necesita la participación de dos opuestos complementarios. De hecho, los alquimistas sostenían y trabajaban muchas veces en pareja para poder asegurar y garantizar la perfección de la obra magna. Cuando ocurre la unión de estos opuestos, en la unión sexual, para la alquimia lo que ocurre es la fijación del cuerpo y el espíritu, es el proceso de espiritualización de la materia. Primero se da la unión sexual que genera una energía que se eleva y en esa elevación produce la creación. Podríamos llamarlo en términos alquímicos el hijo. Y que luego precipita y desciende nuevamente al cuerpo espiritualizándolo. En ese momento se recupera la unidad perdida. Y esta es la esencia del vínculo. Es la búsqueda, es esto lo que está detrás de ese anhelo que todos tenemos por estar con un otro. Es la intención de recuperar la unidad que alguna vez tuvimos, esa unidad que hemos perdido. Es como cuando a los niños les regalan un juguete. Seguramente lo habrán observado. Le regalamos un juguete a un niño y a los 5 minutos está roto el juguete. ¿Por qué? Porque el niño lo rompe. ¿Y por qué lo rompe? Porque para conocerlo necesita fragmentarlo. Del mismo modo, nosotros, para conocernos, nos hemos fragmentado. Ese proceso de fragmentación es doloroso, es el proceso alquímico. Tiene que ver con reconocer cada una de nuestras partes. Los que trabajamos con alquimia emocional decimos que es nuestra tarea en la existencia recuperar nuestras conciencias perdidas, aquellas partes de nosotros que se fueron. De hecho,
a lo largo de nuestra vida, vamos perdiendo alguna de esas mentes o conciencias o sabidurías, como lo quieran traducir, porque los eventos de nuestra vida que nos traumatizan o que generan un impacto determinado hace que soltemos determinada cosa que nos compone. Y es nuestro trabajo recuperarlo, recuperar esa integridad. Cuando hablamos de integridad, estamos hablando más que de la suma de las partes. Es decir, un matrimonio no es 1 más 1. Y quienes estén en una relación sabrán que esto es muy cierto. No es la suma de 2 partes, es la fusión de las cosas que componen a ambas partes para crear algo nuevo que no podría definirse volviendo a separar las partes que lo componen y mirándolas de manera independiente o individualizada. Esta búsqueda de la espiritualización de la materia es algo que todos tenemos, solo que no le ponemos palabras o no tenemos ese conocimiento alquímico, pero es lo que estamos todo el tiempo buscando, saber que somos algo más que este pedazo que creemos ser. Aquí está Perrenelle, o la única imagen que pude obtener de ella. En general, las alquimistas antiguas no fueron rescatadas. Hay muy pocas mujeres alquimistas de quienes tengamos conocimiento. Y la imagen que está del otro lado es una figura muy antigua, que yo amo muchísimo. Ahora cuando les explique van a entender por qué. Todos los terapeutas florales la amamos. Es el proceso de recoger el rocío que utilizaban los alquimistas, porque era el rocío sobre el cual hacían todas sus operaciones de la obra magna. Y ese rocío se recogía de la siguiente manera: se colocaban lienzos de lino sobre el campo y en la madrugada un hombre y una mujer, tenía que ser una pareja, tomaban el paño, lo torcían y recogían ese rocío, y con él se hacían todas las pociones alquímicas. Es el mismo proceso que hacemos nosotros cuando hacemos remedios florales, recogemos ese rocío. Y ayer charlaba con alguien, ya no me acuerdo con quién porque hablamos mucho, pero creo que con Amparo, y yo le decía que lo que más me impresiona del matrimonio de Kaminsky-Katz es la idea de que trabajan juntos, ¿no? De que es una pareja la que está haciendo la obra. Porque seguramente hay una completud allí que quienes trabajamos solos no la experimentamos, que tiene que ver con esta tradición antigua, ¿no? de la pareja alquímica, del matrimonio alquímico. Fíjense cómo el propio Flamel afirma que él no hubiera podido hacerlo si no estaba ella. Y esto no tiene que ver con que ella le aporta un conocimiento, tiene que ver con la relación, el vínculo estrecho a nivel del espíritu que existe entre ellos, que puede producir afuera lo que está dentro. Aquel principio hermético que todos conocemos y que la única forma de concretarlo es poder interactuar, entrar y salir con fluidez, desde en ese mecanismo externo del vínculo con otro al mecanismo interno del vínculo con uno mismo. Bueno, el rey rojo y la reina blanca son figuras alquímicas que vuelven a representar esta idea de lo sulfuroso y lo mercurial que se unen, y en la unión de estos dos componentes, el sol y la luna, se garantiza esta unidad. Esta es una imagen bellísima, muy, muy hermosa, que evoca esta relación íntima que los alquimistas representaron a través de los elementos y los símbolos, y al punto de que existe un tratado alquímico, el tratado silencioso, ¿no? Que no tiene palabras, solamente tiene gráficas, tiene 23 imágenes que nos cuentan todo el proceso alquímico, y que hace referencia a esto, es algo tan íntimo, tan profundamente íntimo, que no tiene palabras. Y esta búsqueda, la búsqueda de volver a la unidad perdida. Hay un antiguo símbolo alquímico, el rebis, el andrógino, que dice lo siguiente. Dice que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, cuenta la leyenda, y lo hizo perfecto, perfecto y completo. Era un solo ser que contenía todo. Y era tan perfecto que Dios temió la competencia. Temió
que generara una competencia con él y se impusiera. Así que decidió dividirlo en dos. Y además, lo que observó fue que estos dos divididos seguían anhelando la unidad y buscando unirse entre ellos para recuperar esa unidad. Así que, como le dio mucho temor que lo lograran, les infligió sufrimiento en la vida para que no lo pudieran hacer. Es una historia que de alguna manera nos podríamos sentir identificados, pero la realidad es que lo que cuenta la historia del Rebis es esta necesidad que tenemos todos de volver a esa idea de que alguna vez estuvimos completos, de que alguna vez en algún sitio de nuestra conciencia existe esa memoria, ese recuerdo, que de hecho existe y es lo que nos hace ir por otro. Nos hace vincularnos con un otro para buscar esa completud. El problema es que el otro no puede darnos eso. No lo puede dar. Lo que podemos es en la interacción con el otro descubrir aquello que está en nosotros y que se ha fragmentado. El trabajo de sanación de las relaciones tiene que ver con el trabajo de sanación personal, siempre. No es... yo sé que los consultorios se llenan de parejas que buscan solucionar de común acuerdo, pero si el compromiso no existe primero en la sanación individual, no ocurrirá en la pareja. De hecho, yo trabajo con un colega en Bariloche que él trabaja con parejas exclusivamente. Entonces yo trabajo mayoritariamente con mujeres, como imagino que le debe pasar a la mayoría de ustedes, pero yo además me dedico a la sanación femenina, así que mi consultorio es muy consultado por las mujeres. Y bueno, al consultorio de mi colega van los esposos de ellas, generalmente, ¿no? Cuando ellas dicen, ay, bueno, pero él necesitaría, vamos, lo mandamos allí. Y lo que conversamos siempre con mi colega es esta cuestión de cuánto siempre vemos que una de las partes abandona el consultorio, abandona la consulta, abandona la empresa. Es como, y entonces vienen, ¿no? Bueno, divorcios y demás. Y estas cosas que vienen tienen mucho que ver con haber abandonado un proyecto. ¿Y cuál es ese proyecto? Es el proyecto del amor, el proyecto de los hijos, de la casa, la profesión, el patrimonio, los viajes, la vejez compartida. ¿Es ese proyecto o es haber abandonado el proyecto de trabajar conjuntamente para volverse cada uno un todo? Porque, ¿por qué se experimenta tan fuertemente la traición en los vínculos? Si no es porque se ha traicionado algo que es del alma y no es algo que es de la materia o es de la afuera, ¿sí? Voy a citar a Nicolás Flamel otra vez, pero citado por Mircea Eliade. No son las palabras de él. Has puesto juntos dos naturalezas, la masculina y la femenina, y has celebrado un matrimonio. Ahora esas naturalezas no forman más que un cuerpo único, que es el andrógino o el hermafrodita de los antiguos. A ese camino vamos, hacia ese lugar vamos. Y voy a hablarles ahora de las flores. Yo he desarrollado un sistema que se llama Esencias de Afrodita. Se llama Esencias de Afrodita básicamente por el arquetipo de Afrodita y porque contribuyó muchísimo en mi proceso personal ese arquetipo. Son 11 fórmulas, pero hoy no voy a hablar de todas ellas, sino en particular de una de ellas, que es la fórmula matrimonio sagrado. Todo lo que he mencionado anteriormente es el fundamento teórico, filosófico de esa fórmula. Las flores son de la Patagonia Argentina, pero en particular las que componen la fórmula matrimonio sagrado son orquídeas de la Patagonia. Así que vamos a hablar un poquito de ellas. Esas imágenes son de algunas de las orquídeas, hay 72. Y antes vamos a mirar el lugar donde crecen. A la derecha hay un mapa, y si se fijan hay unos puntos verdes que identifican los lugares donde ya está validada la presencia de esas orquídeas por el centro, por el Instituto Darwiniano Argentino, y el puntito naranja es donde todavía no se ha terminado de validar. Pero lo más llamativo es que se encuentran en la frontera entre Argentina y Chile, exactamente donde está la cordillera de los Andes.
Y a mí me llama la atención que esa sea la ubicación de estas flores, ¿no? Crecen en la precordillera de ambos lados, son prácticamente iguales, hay pequeñas diferencias entre algunas de las especies, pero mayoritariamente son las mismas. Y creo que el hecho de que estén allí en esa frontera, uniendo dos partes fragmentadas, ¿no?, por esa columna vertebral que es la cordillera de los Andes, tiene mucho que ver con que hayan terminado siendo parte de esta fórmula, matrimonio sagrado. Tienen unos colores maravillosos que van desde el blanco hasta el naranja y el verde, pero no hay otros colores. Básicamente es amarillos, naranjas, algunos puntos rojos en algunas que aparecen y blanco. De todas esas que están ahí, que son las que forman parte de la fórmula, yo tengo una predilección por dos de ellas. La que está arriba a la izquierda, que es la Codonorchis lesoni, que es muy pequeñita, son todas de tierra, no son aéreas estas orquídeas, pero no sé si a ustedes les pasa lo mismo que a mí, pero verlas me invita a entrar en ellas, ¿no? Es como una boca que me pide que entre. Y tiene mucho que ver con lo que hasta ahora he estudiado de las orquídeas patagónicas, no las he terminado de estudiar, pero hasta ahora las que he estudiado, todas trabajan en una dirección hacia adentro. Es decir, nos invita a la búsqueda interna. Son muy sutiles en su trabajo, pero además muy elevadas. Y el concepto de la fórmula matrimonio sagrado tiene que ver con este trabajo profundo, que es sutil, que es silencioso, no como el trabajo alquímico. Es silencioso, nos lleva la vida entera a hacerlo, y que hace ruido solamente cuando se traduce en un vínculo, pero que por dentro es silencioso. Codonorchis es muy pequeña, tiene la particularidad de camuflarse entre otras flores blancas, es difícil encontrarla. Yo le contaba a Jordi que el único lugar donde la vi como un pastizal fue en las condoreras, donde hay cóndores, ellas están ahí en cantidad. Pero si no, en el resto de los lugares que crecen casi individualmente, hay 2 o 3 nada más, están muy solitas, pero la gente la llama palomita blanca, porque parece una paloma hecha de origami, ¿no? Con la técnica origami. Y otras personas la llaman Espíritu Santo. La particularidad de esta orquídea cuando trabaja sola es que nos permite hacer un desarrollo de un vuelo propio. Es parte también de otra de mis fórmulas que se llama vuelo personal. Pero en el caso de la fórmula matrimonio sagrado, tiene que ver con colaborar en esta búsqueda personal. Dentro de la fórmula nos colabora en encontrarnos a nosotros dentro del vínculo, encontrar ese otro que me espeja el otro, ¿no?, el que está allí, pero ese otro que está en realidad dentro mío, que me habita. Y la otra que me gusta muchísimo, que la quiero muchísimo, es la que está en el medio, arriba, que es la Chlorae magallánica, conocida popularmente, sobre todo por mi vecina, como orquídea porcelana. ¿Sí? Esa es una orquídea que puede aparecer en el jardín de casa, así espontáneamente, y que es muy hermosa, muy hermosa. Las fotos que están ahí, la mayoría las ha sacado una amiga mía, que es fotógrafa y a la que torturo cada vez que voy a hacer montaña, que le agradezco muchísimo que tenga la paciencia de estar allí sacando las fotos. Y esa orquídea magallánica trabaja la capacidad de autoexiliarse, es decir, retirarse de aquel lugar donde uno ya no debe estar. Y colabora en esta fórmula porque nos permite reconocernos a nosotros dentro de un vínculo, ¿no? Sigue haciendo esta participación, esta idea de que ¿quién soy yo dentro de este vínculo? ¿Y por qué estoy con esta persona? ¿Por qué me relaciono con esta persona? ¿Qué aprendo en este vínculo? ¿Qué le aporto a esta relación? Y en ese vínculo, ¿cómo me voy construyendo y me voy encontrando con esa unidad perdida? Bueno, de hecho, algunas de las orquídeas crecen en lugares muy aislados, otras han encontrado un reducto privilegiado en alguna isla dentro del lago Nahuel Huapi. Yo he visitado la isla Huemul, que es muy particular porque en esa isla crece la orquídea amarilla, la que ven abajo a la derecha, y crece
como matorral, o sea, está lleno de orquídeas, y solo en la isla está lleno de orquídeas. Al punto que cuando he ido, a mí me pone muy nerviosa ver caminar a la gente por la isla, porque las pisa, o sea, es inevitable pisarlas porque es como si fuera pasto. Y entonces yo voy detrás de las personas, cuidado que hay una flor, porque es horrible ver a una persona pisar una orquídea, es muy feo, es una sensación muy fea. Pero tiene una particularidad esa isla. En la isla Huemul se desarrolló en la década del 40 el proyecto Huemul Argentina. El proyecto Huemul consistió en el desarrollo de la bomba atómica argentina, que nunca se concretó, que fue una estafa de un señor llamado Richter, un alemán, que aseguraba que tenía resuelto ese problema, pero no era así. Lo que le quedó a la ciudad y lo que le quedó al país de ese proyecto fue el Centro Atómico Bariloche, emblemático instituto que desarrolla ciencia y tecnología de avanzada, pero el proyecto de la bomba atómica no. Ahora, el señor Richter construyó dentro de la isla todo un sistema para alojar el núcleo de la bomba y demás, con una cantidad de hormigón que ustedes no pueden imaginar y que quedó todo abandonado, incluso una casa que él había pensado para sí mismo en un mirador dentro de la isla para poder controlar todo el lago Nahuel Huapi y la ciudad de Buenos Aires, de Bariloche, perdón, que se ve del otro lado, y la ciudad de Villa Langostura, que se ve del otro lado. Está en el límite además entre dos provincias argentinas. El lago Nahuel Huapi es lo que hace limitar a las provincias del Neuquén y de Río Negro. Eso se abandonó por la estafa. Entonces están las orquídeas creciendo en medio de las ruinas, y las ruinas que estaban destinadas a la destrucción. Entonces, la orquídea amarilla, que es la orquídea gabilea, trabaja la capacidad de restaurar lo que se ha roto, ¿no? Es sana la intención inicial de romper y recupera la capacidad de unidad. Por eso está en esta fórmula. Bueno, no voy a hablar de todas las orquídeas, pero en particular les quería mencionar esto porque de todas las fórmulas que componen mi sistema, esta es la única que solo está compuesta de orquídeas. ¿Y por qué? Porque trabaja algo muy sutil y muy elevado que tiene que ver con este encuentro con nuestra unidad perdida. De ahí que, bueno, digamos que esta fórmula implica además la recuperación de un conocimiento antiguo, ¿no? Porque significa que alguna vez lo supimos, no solo que alguna vez lo fuimos. Y si alguna vez lo supimos, existe en nosotros una memoria que nos permite recuperar el camino hacia el encuentro de esa unidad. No sé si aquí hay personas presentes que sepan tejer a dos agujas. Sí. Cuando tejemos a dos agujas y se nos escapa un punto, ¿no? Y hay que levantar el punto desde abajo, volver a colocarlo. Vieron que queda un sendero, queda una marca del punto que se cayó y por donde nosotros lo recuperamos. Seguimos con el tejido y el mismo punto vuelve a soltarse. Y volvemos a recuperarlo. Lo que ocurre es que cada vez lo recuperamos más rápido. Pero cuando miramos el tejido terminado, vemos dónde se escapó el punto y por dónde está el sendero de recuperación. Esto hace su fórmula, así de simple. Nos devuelve a ese sendero que conoce el alma, que lo conoce de manera ancestral, milenaria. ¿Qué pasó? Es la maldición de Elsa. La bendición, ahí está. Bueno, el logro de la conciencia de unidad interna, dice Jung, es decir, la individuación, se aferra a las relaciones humanas como una condición indispensable, ya que sin el reconocimiento consciente y aceptación de nuestra comunión con quien nos rodea, no puede haber una síntesis de la personalidad. Creo que este señor que tan maravillosamente tradujo la alquimia en su obra majestuosa, Psicología y Alquimia, nos explica con claridad esta conciencia de que nosotros nos encontramos con nosotros cuando estamos con otro, ¿no? Algo que lo decimos, pero no siempre lo recordamos cuando estamos con otro. Cuando estamos con otro le exigimos
que nos dé algo que creemos que el otro tiene, que es nuestro. Y en realidad no es así, es que nosotros utilizamos, no sé si la palabra correcta es utilizar, pero nosotros nos apropiamos dentro de un vínculo de la experiencia que nos permite reconectar con nuestro ser. Una cosa que no sé si la dije, pero cuando hablamos de parejas, no hablamos del matrimonio alquímico, no hablamos en términos de género, estamos hablando en términos energéticos, ¿sí? Es importante porque a veces algunos me preguntan, y bueno, pero esto se entiende, no, los géneros son otra cosa, no estamos hablando en términos de géneros. Para ir cerrando, antes de hacer una pequeña actividad personal, ¿tienes ya identificado qué es lo que quieres transformar y hacia dónde quieres dirigir esas transformaciones? Ahora que conoces qué es la alquimia, debes saber que siempre vamos a estar expuestos al dolor, al rechazo, a no conseguir lo que deseamos, pero hay diferentes formas de enfrentarse a ello. En una u otra medida, ningún ser humano escapa a situaciones difíciles. Sin embargo, la diferencia entre unos y otros está en la capacidad para elaborar de forma constructiva cada experiencia, de transformar el dolor en evolución. Y eso son las relaciones. Y esa es la finalidad del matrimonio alquímico, el matrimonio del alma. Les voy a proponer una pequeña actividad. Les pido que por favor cierren los ojos. Hagan una respiración profunda, lenta por nariz. Llenen el vientre, luego el pecho y eliminen el aire por nariz también, suavemente. Que sea una respiración consciente. Ahora imaginen que van caminando por un sendero dentro de un bosque. Imaginen los árboles, la brisa, los rayos de luz entrando en el bosque, el sonido de los pájaros, el olor del suelo húmedo, el sonido de las ramas de los árboles que vibran por el viento. Y a medida que avanzan, llegan a un claro en el bosque donde hay una casa, una cabaña de madera, que tiene una puerta. Abren la puerta y entran. Dentro de la cabaña solo hay un sillón muy cómodo y una pantalla. Siéntense frente a la pantalla en el sillón. Tomen el control remoto que está sobre el apoyabrazos derecho. Enciendan la pantalla. En el próximo clic que hagan con el control remoto aparecerá esa persona con la que ustedes necesitan hacer el aprendizaje. Lo tienen frente a ustedes, lo ven, reconózcanlo. Piensen en esa persona, obsérvenla y recuerden de esa persona aquellas cosas, aspectos que rechazan, que les resultan intolerables, que consideran que deliberadamente tiene esa persona en contra de ustedes. Recuerden eventos, palabras, acciones de esa persona que alguna vez puedan haberlos dañado, afectado, haberlos dejado solos. Y vayan tomando todos esos rasgos, esas experiencias, esos recuerdos y poniéndole palabras a eso. Palabras vinculadas a lo que podríamos llamar defectos. Defectos del otro.
pueden enojarse, pueden sentirse incómodos, pero tomen esas ideas. Y ahora, traten de encontrar dentro de ustedes mismos esos mismos defectos, ya sea porque los tienen, o sea porque es algo que no toleran y con lo que no pueden lidiar. Algo que les resulta inmanejable, por ejemplo, la violencia. Y una vez que está identificado en ustedes, vuelvan a mirar la pantalla, pero ya no vean a esa persona, sino que imaginen cualquier otro ser, objeto, color o símbolo que represente eso que ustedes rechazan. Y hagan el ejercicio de amarlo, de aceptarlo como una parte de ustedes mismos y de saber que viven con ello y que va a estar con ustedes siempre, porque son una parte de ustedes, porque los constituye. Y vamos a darles unos segundos para que le dirijan unas palabras a ese aspecto de ustedes que rechazan, pero que sean unas palabras de amor, de aceptación, de recibimiento, como decía Joseph Campbell. Hace muchos años yo estudié en la Universidad del Salvador, en Buenos Aires, filosofías comparadas. Lo hablaba con Lucas el otro día, y estudié con el teólogo y vanguardista de las ciencias orientales en la Argentina, el padre Ismael Quiles. Y él, recuerdo en una conferencia, dijo algo con lo que me gustaría cerrar la ponencia, que fue: yo antes era depresivo, ahora sé que lo soy. Todos nuestros aspectos oscuros, los que rechazamos, estarán allí y seguirán estando. El tema es integrarlos, hacerlos parte de nosotros de una manera amorosa, recibirlos, porque en tanto sigamos rechazando esa parte nuestra, nunca ocurrirá el matrimonio místico del alma. Muchas gracias.